tardes, damas y caballeros, señoras y señores, queridos socios, amigos del Centro Riojano Madrid, bienvenidos al Salón La Lengua, en este día en el que nos salimos un poco de los cánones que establecemos normalmente, ¿no? La actividad diaria, cotidiana de nuestra entidad, del Centro Riojano. Yo, para todas las personas que me conozcan, saben que me gusta introducir elementos disruptivos en la agenda semanal, y hoy es un día de esos que lo vamos a vivir con intensidad, porque vamos a dejar la literatura o las letras, la historia, para hablar de otras cuestiones que van a estar relacionados con unos temas que le van a gustar mucho a todos ustedes, ¿no? Y el título de esta mesa va a ser, la verdad, que muy inspirador para todos ustedes. Y si la salud no fuera solo química, una invitación a ampliar la mirada hacia una salud más integradora, donde la ciencia, la energía y la conciencia dialogan en armonía. Agradezco especialmente a los distintos ponentes que tenemos en el día de hoy que conforman esta mesa, haciendo una mención muy especial a África Jareño, técnico superior en dietética, experta en bioresonancia cuántica, y que es vieja amiga de nuestra casa, gran conocedora de estos salones y bueno, pues que apoya siempre muy mucho toda la actividad del Centro Riojano de Madrid. También nos acompañan Sergio Mejía, que es médico especialista en cardiología y medicina integrativa, que va a venir ahora enseguida. Online, va a entrar online. Francisco Mesa, que se encuentra en el lado izquierdo, que es experto en parabióticos, y a mi lado está Javier Pastor, Product Manager de Laboratorios Covas, con los equipos que llevan los equipos tanto Esvia como Beacon, y es experto también en bioresonancia. Así que esperamos y deseamos que sea de un gran interés toda esta charla para todos ustedes. Agradecemos también el patrocinio de los diferentes laboratorios, tanto Metanfam y Reumet, y la organización a Bioresonancia Cuántica. Esperamos que tengan una tarde totalmente inspiradora y enriquecedora. Y ahora a continuación le voy a ceder el turno de la palabra a Javier Pastor. Venga, muchas gracias. Bueno, sobre todo muchas gracias. Gracias al presidente, gracias a Mar, gracias a África por todo el tema de organización que ha hecho de hacer posible este día. Bueno, yo os voy a hablar de lo que es la bioresonancia. Yo no sé si vosotros conocéis a nivel o habéis oído hablar de bioresonancia, de física cuántica, biofísica. ¿Alguien ha oído hablar un poco de todo eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí un poco? Porque lo voy a hacer en plan muy sencillito, es decir, para que lo podáis entender. ¿Quiénes de aquí sois profesionales o trabajáis a nivel de medicina, sois médicos o lo que sea, o sois público general? Vale, entonces yo creo, voy a intentar que por lo menos sepáis un poquito de qué es la bioresonancia y de qué trata, ¿vale? Bueno, sobre todo, vamos a juntar un poquito la ciencia y la energía para que trabajen juntas. Y vamos a ver cómo los principios de la biofísica y la física cuántica están inspirando nuevas formas de comprender la salud, el bienestar y la conexión energética entre cuerpo y mente. Hay una cosa que todos sabéis, es que todo vibra en el universo. Nuestras células, los órganos, emiten unas frecuencias específicas y vibran con una frecuencia propia. Es como que si fuéramos energía en movimiento. Para entender esto, imaginaros una orquesta. Dentro de una orquesta hay diferentes instrumentos de aire, viento, percusiones. Los violines suenan de una forma más aguda que lo que pueden ser a lo mejor los chelos, los contrachelos, que forman algo más grave. Y después tienes las percusiones que cada uno suena de una manera diferente. Si juntas todo eso y tienes una buena orquesta sonando, eso es una maravilla. Pero si viene algún instrumento está desafinado, o te viene alguien gritando, o viene alguien con un taladro, con un percutor de la calle, aquello ya empieza a desafinar y a no oírse bien. Bueno, pues un poquito con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Cuando las frecuencias están en armonía, estamos diciendo que la salud y hay un equilibrio. Y cuando eso desafina, pues hay unos desequilibrios que se manifiestan en problemas físicos y pueden ser incluso emocionales, ¿vale?
Entonces, la tecnología de la bioresonancia maneja una idea que es un poco sencilla, pero que es muy poderosa. Todo cuerpo de toda la persona tiene unas frecuencias que pueden escucharse, analizarse y armonizarse. ¿Vale? Y esto diréis, bueno, ¿esto es una cosa de ahora o no? No, esto es una cosa que ya desde principios del siglo XX se empezaba un poco. No, esto aquí. Ya desde principios del siglo XX se empezaba un poco a teorizar la idea de que los mecanismos de la vida estaban regidos por ondas electromagnéticas. Dentro de todo esto, os voy a hablar un poquito de lo que es historia y voy a comentar personajes, incluso premios Nobel de gente que estudia todo esto. Tenéis a George Lakhovsky, que él se dio cuenta que cuando un órgano enfermaba, emitía unas frecuencias diferentes a las de un órgano sano. ¿Vale? Después tenemos Cyril Smith, que era profesor de la Universidad de Salford, y se dio cuenta de que la gente que era sensible a los campos electromagnéticos, para que os den cuenta una cosa ahora, sería más o menos temas de wifi, temas de electrosmog, temas, todo ese tema sobre todo ahora que tenemos a nivel de móviles, etc. Pues se dio cuenta que incluso esas personas eran muy sensibles y sobre todo eran extremadamente sensibles y alérgicos a diversos químicos y alimentos. Tenemos a Albert Pott, que demostró que todas las células vivas captan o emiten una luz coherente, hasta que llega un momento que mueren. Y eso yo no sé si algunos visteis ayer Cuarto Milenio, ¿no? Bueno, pues justo hablaban un neurocirujano sobre cuando una célula muere, es como si explotaba y producía una luz. ¿Vale? Entonces, incluso ahora se está viendo todo eso. Vale, él más o menos empezaba a hablar de lo que era un lenguaje intercelular y demostró que la luz celular es coherente, es tipo láser, y el ADN es el foco de todos esos fenómenos luminosos. Detectó lo que eran los biofotones emitidos por las células. Si esto lo vierais en grande, estuviera en movimiento, veríais como todas esas partes blancas es como si fueran emisiones de luz. ¿Vale? Todo eso son células moviéndose y comunicándose entre ellas. ¿Vale? Después, por ejemplo, el doctor Peter Dass, en el año 2021, él trabajaba con Beacon Optima y vio que había un efecto muy beneficioso a nivel celular y su impacto positivo que tenía en la vitalidad y el proceso de regeneración del tejido conectivo. Vio y sugería la intervención de sobre todo estos equipos a nivel de bioresonancia podían ser útiles en el tratamiento de procesos inflamatorios y de cicatrización como complementos a los tratamientos terapéuticos convencionales. Y ya últimamente tenéis también premios Nobel, que desde el año 1932 Heisenberg y Schrödinger en 1933, donde demostraron que la materia se concentra, es toda energía concentrada, y más recientemente en el año 2022 Asper, Clauser y Zenger obtuvieron el premio Nobel por el tema del entrelazamiento cuántico. En el año 23 Augustin Kraut-Hauler observaron el movimiento de los electrones en tiempo real, y este año se les ha dado el premio Nobel de Física a Clark, Devers y Martins, que lo compartieron por el descubrimiento de la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. Vale. Con todo esto, ¿qué es la bioresonancia? Bueno, en la bioresonancia lo que vamos sobre todo a ver el lenguaje celular. Cada célula irradia una energía y posee su propio patrón de frecuencia único, que es el que utiliza para comunicarse. También en la bioresonancia lo que hacemos es, cuando hay esas alteraciones que os decía yo antes, como si fueran desafinaciones, y el cuerpo pierde el equilibrio natural, esa salud se resiente. Es como cuando consideramos que enfermamos o que tenemos problemas. Y lo que va a hacer la bioresonancia es esa corrección, corregir las frecuencias alteradas y volver un poco otra vez a armonizar todo el conjunto. Sería un poco, si tenemos lo que os comentaba antes de la orquesta, si tenemos instrumentos desafinados, pues volverlos otra vez a afinar. Y si hay algo que está perturbando, echarlo de ahí, para que volvamos otra vez un poco a tener el sonido que queríamos.
Entonces, esto desarrollando un poquito más en detalle, podemos decir que cada célula, cada órgano y tejido emite un campo electromagnético en forma de espectro de frecuencias a través del cual se expresan y se comunican. Es lo que llamaríamos un patrón de frecuencias. Y cada patrón de frecuencias es distinto y es individual también. Todas las células se comunican a través de las frecuencias electromagnéticas, con lo cual hay una comunicación, ¿vale? Esa comunicación, cuando están dentro de un órgano, sería lo que serían las redes celulares. Entonces, todas las células del hígado, por ejemplo, emiten frecuencia a unos determinados hercios. Los del hígado a unos determinados hercios. Virus transmiten la frecuencia a unos determinados hercios. Es decir, toda materia, toda célula, todo virus, por decirlo de una manera, transmiten unas frecuencias a un determinado patrón de frecuencia. Mientras que las células se puedan comunicar, hay una autorregulación entre sí, todo el cuerpo está sano, permanece intacto y podemos decir que hay un cuerpo saludable. Pero cuando hay sustancias no deseadas que entran en el organismo, impide la comunicación. Y la comunicación se interrumpe. Esto hay una cosa que lo podéis ver muy fácil. Si tenéis radios analógicas, ¿vale? de antes, si vosotros acercáis un teléfono móvil y lo ponéis al lado, veréis como que lo que está emitiendo empieza a distorsionar. Sería un poco lo que pasaría con la comunicación intercelular. Si entra algo que impide comunicarse, ya sean virus, bacterias, toxinas, cualquier otra cosa, lo que va a hacer es que esa intercomunicación celular no sea posible. Entonces, si esto se prolonga en el tiempo, es decir, cuando esa intercomunicación celular no es posible, es cuando decimos que se desarrolla una enfermedad. Y el cuerpo entonces ya no se autorregula. ¿Por qué? Porque las células no pueden comunicarse entre sí, ¿vale? Y ahí es donde intervienen ya los equipos de bioresonancia, a nivel de bioresonancia. En este caso puede ser Micronóptima, que es un equipo de dispositivo alemán que es Medical Device, es clase 2, es decir, eso tiene que tener una autorización por la Unión Europea como equipo médico, está autorizado. Lo que hace es que detecta los patrones de frecuencia y lo que hace es modificarlos, tanto armonizarlo, separa las partes armónicas de las disarmónicas y vuelve a llevar esa información al paciente de forma fisiológica, de forma buena, de forma saludable, eliminando toda la parte patológica. Son sistemas o equipos muy individualizados. La terapia que le hacen a una persona, aunque sea el mismo programa y todo, es diferente a la que le pueden hacer a otra persona con el mismo programa. ¿Por qué? Porque cogen las frecuencias del paciente y esas frecuencias del paciente son propias de cada paciente. No son las mismas las mías ni las tuyas. ¿Por qué? Porque cambia todo. Y entonces son frecuencias y son tratamientos muy individualizados. Y después tiene una evidencia científica en estudios clínicos, donde se demuestra, por ejemplo, para tener el Medical Device tienes que hacer estudios clínicos a nivel de lo que es todo para conseguir esos certificados a nivel europeo. Y ESVIA es otro equipo con el que trabajamos también y que algunos conocéis, que es un equipo que es lo que ayuda a la evaluación funcional y a los sistemas de regulación. Hace un análisis profundo, es como si fuera una especie de diagnóstico entre comillas, te ayuda a una atención temprana antes de que aparezcan un poco los síntomas, y lo que hace es una corrección para restaurar lo que es el equilibrio en el organismo. Ayuda a sistemas tradicionales de medicina preventiva también. ¿Qué aplicaciones entonces tiene todo esto de la bioresonancia? Pues a nivel práctico y a nivel médico, pues podríamos decir que en alergias, intolerancias, desintoxicaciones para el tema de eliminación de toxinas, bloqueos energéticos, bloqueos hablamos de cicatrices, bloqueos emocionales, siempre hay alguien que tiene algo que le está dando vueltas y que te bloquea, buscas el origen de eso para poderlo trabajar, pues la bioresonancia te actúa ahí. Dolores crónicos, inflamaciones, temas del sistema inmunitario, defensas y recuperar un poquito el equilibrio hormonal. A nivel emocional, todo el problema de gestiones de estrés, mejoras a nivel de sueño, restaura un poquito el equilibrio emocional, y es un complemento médico en todos los tratamientos convencionales. No excluye o no elimina lo que es la parte médica convencional, sino que ayuda, integra. Hablamos siempre un poco de medicina integrativa. No vamos a quitar nada, vamos a ayudar a otras cosas. Entonces, bueno, desde el punto de ciencia, energía y bienestar, la física cuántica, sabemos que todo vibra y que todo se conecta, y con la bioresonancia podemos modificar y alterar para, de forma beneficiosa, restaurar el equilibrio de todo lo que haya venido mal. Y dentro de esto, pues hay dos equipos, que son
los que trabajamos nosotros en Laboratorio Clos y los que represento yo a nivel un poco de todo, que sería piconóptima y esbia. Cuando vibramos en armonía, la salud se siente y se irradia. Es decir, cuando tú ves una persona que está sana, lo ves que está bien, irradia una salud ahí. Os voy a poner un vídeo ahora, un sencillito de 2 minutos, ¿vale? Donde, si me deja aquí, donde vais a ver un poquito de forma sencillita todo esto. El modo de acción del método de bioresonancia Vico se basa en principios biofísicos. Para entender esto completamente, debemos comprender que la materia, en otras palabras, cada cuerpo humano, está compuesto por millones de partículas de energía condensada. La materia tiene un carácter dual, como partícula y como radiación emisora de energía, lo que significa que toda la materia tiene su propia longitud de onda característica y un patrón de frecuencia característico, como, por ejemplo, una bacteria, una toxina o un alimento. Las partículas de materia en un organismo humano, las células del cuerpo, también transitan y reciben ondas con patrones de frecuencia especiales. Las células del cuerpo se comunican continuamente entre sí. Mientras las células del cuerpo se comuniquen entre sí sin impedimentos, la capacidad de autorregulación del cuerpo permanece intacta y podemos describir un organismo en este estado como saludable. Sin embargo, cuando las sustancias no deseadas entran en el cuerpo, tienen el efecto de impedir la comunicación entre las células sanas. En última instancia, esta alteración en el patrón de frecuencia hace que las células funcionen mal. Si esto se prolonga en el tiempo, pueden desarrollarse síntomas físicos. El método de bioresonancia utiliza patrones de frecuencia terapéuticos para combatir patrones de frecuencia dañinos. Los patrones de frecuencia perturbados se reducen y las toxinas se eliminan hasta que los patrones de frecuencia perjudiciales se eliminan por completo. Las células vuelven a poder comunicarse sin obstáculos. Se restaura la autorregulación y los poderes de autocuración del cuerpo. Muchas gracias. Espero que os hayáis enterado un poquito. ¿Te has enterado un poquito? Sí. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, vamos a hacer el turno de la palabra a la doctora Mar Vergara, que es médico pediatra especialista en medicina integrativa. Buenas tardes a todos. Nosotros lo vamos a hacer un poquito más difícil todavía, porque voy a intentar enseñaros cómo funciona en directo una bioresonancia. Cuando nosotros los médicos convencionales, África. yo soy médico integrativo. Al botón del micro. Perdón, ahora sí. Bueno, repito. Bueno, os contaba que lo íbamos a hacer más difícil todavía, porque voy a intentar enseñaros en vivo y en directo cómo funciona un aparato de bioresonancia. Yo soy médico convencional, pero luego me he formado en medicina integrativa y la primera vez que vi un aparato de ESBIA pensé que me estaban tomando el pelo, la verdad. Pero es que en este caso el paciente era yo, estaba muy cansada y pues una amiga se había comprado un aparato de bioresonancia. Y entonces me lo puso y me dijo: Mar, tienes un Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis. Yo soy pediatra y le dije: no tengo el virus del Epstein-Barr, tengo muchos virus, yo soy pediatra. Y no le hice mucho caso, pero al cabo de las semanas estaba muy cansada y me fui a hacer una analítica y me dijeron: tienes una prima infección por el virus del Epstein-Barr. Y pensé: qué casualidad, ¿no? Y así, tras casualidad, una y otra, tuve que admitir que la bioresonancia pues funcionaba y allí empecé a estudiar, ¿no? Y claro, en realidad es lo que os contaba Javier. Cada órgano tiene una frecuencia de resonancia. Estamos muy acostumbrados a la materia, pero somos frecuencias. Las células no se comunican por pastillas. Cuando tomamos una pastilla, ¿a qué célula entra? Yo les digo muchas veces a los médicos convencionales, pero ¿qué es al final una pastilla? ¿No? Porque estamos dando una pastilla, pero en realidad lo que está dando es una frecuencia y nuestras células se comunican por frecuencias. Y por eso, al final, cuando uno entiende la bioresonancia,
pues se encariña de ella. Y no es lo único, pero nos ayuda muchas veces, incluso va por delante de los procesos patológicos. Esta misma tarde estaba yo viendo a un niño y la verdad es que toda lo que es la parte de las vías respiratorias tenía una alteración de la frecuencia. Esta máquina, como veréis, lo que hace la bioresonancia es emite y recibe. Cada órgano tiene una frecuencia de vibración. Cuando estamos en equilibrio hay orden, entonces entra una frecuencia y cuando sale la frecuencia es muy parecida. Entonces lo que hace es comparar esa entrada y esa salida en ese órgano, en esa frecuencia, con un órgano normal y dice, oye, pues el órgano de este paciente se parece mucho a un órgano normal. Y entonces nos lo pone todo como si tuviese una música muy bonita en amarillo, en una imagen que no es la foto del paciente, es solo una imagen, ¿no? Pero nos permite hacernos una idea de cómo están los distintos órganos, ¿no? Y cuando hay pues una diferencia entre la entrada y la salida de esa frecuencia en el órgano del paciente con respecto a un órgano normal, nos lo pone de distintos colores según se vaya separando más, naranjita, rojo, hasta llegar a negro. Esto no es que el órgano esté mal, sino que simplemente puede ser que el órgano esté más sobrecargado o esté trabajando diferente porque tiene que trabajar. Que quiere decir que nosotros vemos un riñón que está negro y un intestino que está bien, nos podemos asustar, ¿no? Como diciendo, ¿por qué toda la toxicidad del riñón no está drenando al intestino, que es donde tiene que drenar? ¿Entendéis, no? Entonces, si yo veo un riñón que está mal y veo un intestino que también está mal, digo, bueno, por lo menos algo está drenando. Por eso hay que interpretarlas con cuidado. A veces el paciente nos pide que le mandemos las fotos y decimos, pues mejor, ¿no? Porque si veo un órgano todo negro va a pensar que está mal y a lo mejor es que tiene que estar así, ¿no? Y luego es una máquina donde, como vais a ver, podemos preguntarle qué frecuencias pueden estar molestando a ese órgano, ¿no? Ese órgano está desafinado y ahora qué frecuencias pueden estar molestando a ese órgano, porque un virus, una bacteria, y como os decía, una pastilla, una homeopatía, o una fitoterapia o una medicina convencional es una frecuencia, ¿no? Entonces lo que hace es como la kinesiología. No sé si conocéis la kinesiología. Cuando nosotros nos acercan algo que no es coherente con nuestra frecuencia, que a nuestro cuerpo no le sienta bien, perdemos fuerza, ¿no? Pues esto sería un poquito igual. Cruzan muchas frecuencias, hacer una máquina tiene esa posibilidad y dice, estas frecuencias con mucha posibilidad no son, con mucha probabilidad estadística, perdón, no son buenas para mi órgano, ¿no? Entonces ahí también está un poquito la destreza del que lo hace, ¿no? Porque a veces algo no es bueno para ese órgano, pero es bueno para lo que es el organismo en general. Pero también nos puede servir para testar si este medicamento que nos han mandado va bien a ese órgano. Y también, como decía Javier, nos sirven para tratar. Podemos invertir las frecuencias que no son buenas y copiarlas en distintos medios, por ejemplo en un chip. Que esto ya es un poquito lo que os contaba, que nos parece que estamos en otra época, que esto es ciencia ficción, porque lo mismo que la homeopatía es una frecuencia, yo puedo grabar frecuencias en un chip metálico o puedo grabar frecuencias pues en unas gotitas con un poquito de alcohol y eso dárselo al paciente como una medicina, ¿no? Vamos a estar dándole una frecuencia buena, una música buena para que lo entendáis, ¿no? Entonces, bueno, nos abre muchísimas posibilidades durante el tratamiento. Yo puedo invertir frecuencias y pasárselas invertidas al paciente. Imaginaros que algo me ha sentado mal de lo que me han dado, pues lo podemos meter, invertir, pasárselo al paciente, invertir, como darle una música bonita. Y todo esto, claro, a nivel de medicina a veces nos resulta complicado entenderlo porque siempre pensamos más en la bioquímica, aunque nosotros los médicos el primer año de carrera estudiamos biofísica, pero esa cosa se queda allí en primero de carrera y nos olvidamos de que al final todos los órganos se mueven con electricidad, somos frecuencias, tenemos mucha frecuencia electromagnética en nuestro cuerpo, también pues hay muchas máquinas que estamos acostumbrados que trabajan con imanes, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo funciona y aquí tengo a mi paciente, una de mis pacientes que confió mucho en nosotros, en su caso, en un caso bastante grave, y nos sirvió mucho para ver qué estaba pasando, ¿no? Y como siempre decimos, luego hacemos analíticas, claro que hacemos analíticas. Y bueno, y lo bueno o lo malo para nuestra mentalidad, a veces un poco cuadrada, es que las analíticas
coincide. Digo lo malo porque, claro, nos cuesta mucho abrir la mente también a nosotros, los médicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona y así os hacéis una idea, porque a veces sin contarlo es complicado. Nosotros podemos funcionar en el ESIA, que es esta bioresonancia que os voy a presentar hoy, podemos funcionar con cascos, pero incluso también nos permite funcionar, por ejemplo, con saliva o con pelo, para analizar cómo está el paciente. De hecho, por ejemplo, en los niños pequeños, pues muchas veces recogemos saliva. Vamos aquí a usar a Eva de conejillo. Y veréis un poquito cómo es la imagen. ¿Te sale en el ordenador, no? Uy, ¿no? Ahora sí. Sí, lo tenemos siempre bloqueado. No tenemos datos de pacientes, los tenemos bloqueados y por eso a veces se irá. Esta es una imagen, que es una imagen, ¿no? Es como está Eva. Cuando empezamos a testar, vamos a hacer uno rápido, tiene distintos modelos de escaneo. Hay uno que es muy rápido, que lo que vamos a hacer es hoy enseñaros. Esa es la entrada y la salida, y ahí van distintas frecuencias, que es las que estamos testando. Cuanto más se acercan las dos líneas, nos quiere decir que el órgano está más en equilibrio. Y entonces, cuando ese órgano los distintos órganos de Eva se parecen más a lo que es la frecuencia de un órgano normal, nos lo pone lleno de puntitos amarillos. Eso es que tenemos como una música bonita por dentro. Estoy viendo que en el caso de Eva me está haciendo caso del tratamiento. Porque no, es que ya he echado yo un vistazo al hígado y está mejor. Pero bueno, tenemos los anteriores, porque esta máquina nos permite también pues hacer un poquito el seguimiento del paciente, porque podemos ver los anteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el intestino, que suele estar pues con bastantes amarillitos, pero también muchas veces con bastantes negros. Esta es toda la zona genital, ahora lo vamos a ver. Y este es el esqueleto, como dicen los niños, esto es lo único que ellos conocen, ¿no? Y entonces, bueno, veis que va poniendo puntitos de distintos tipos. Hemos hecho una muy básica, una investigación básica, y ahora podemos empezar a preguntar. Por eso, por ejemplo, digo, aquí en la zona de la vía respiratoria, veis que tenemos pues distintos puntitos rojos, y yo puedo coger uno de esos puntitos rojos y le puedo preguntar, ¿veis? Lo testamos primero, estoy testando ahora mismo la garganta de Eva, a ver qué tenemos por ahí. Y le puedo preguntar, aquí, por ejemplo, a nivel de microorganismos, ¿qué microorganismos nos pueden estar molestando? Entonces, Eva tiene uno de los virus que tenemos ahora todos, que es un adenovirus, ese adenovirus. ¿Qué patología tenemos? Pues bueno, me dice que está empezando una amigdalitis, una angina. Como digo, esto va por delante, o sea, está diciendo, ahí hay un virus, cuidado, Mar, que como veis, cuando nosotros aquí vemos al adenovirus, en este cuadrito de aquí arriba no nos sale en rojo. Cuando sale en rojo es que con mucha probabilidad este virus no es un virus que está de visitante, sino que está causando patología, ¿no? A ver si nos sale alguna patología en Eva, la tengo yo muy testada ya. Y puedo preguntarle qué homeopatía me viene bien. Entonces, qué casualidad, porque me dice que le den Gistol, que es un antiviral, ¿no? O le puedo preguntar de alopatía, que vendría bien, entonces me puede indicar pues algunos antivirales. Aquí podemos preguntar qué tóxicos están haciéndole un poquito de daño. Entonces me dice que la leche no le sienta nada bien. Es una frecuencia que cuando la cruzamos, no quiere decir que la esté tomando Eva, no, pero bueno, quiere decir que cuando la cruzo con su órgano no es una frecuencia que sea coherente con su órgano, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, si seguimos, por ejemplo, el intestino, que es, ya sabéis, la mucosa que solemos tener todos muy alterada, ¿no? Si buscamos, bueno, primero vamos a ver el hígado, porque así ya vemos si me está haciendo caso o no. Podemos coger el hígado, que ya sabéis que es siempre también el órgano más perjudicado hoy en día, y aquí lo testamos. Vemos un poquito cómo está equilibrado en Eva. Veis que el hígado siempre es uno de los que está trabajando mucho, y entonces le podemos preguntar qué nos está molestando, qué frecuencias nos está molestando. Por ejemplo, en microorganismos, el hígado siempre es un reservorio de la Escherichia coli, del rotavirus, qué homeopatía nos viene bien, qué toxinas nos están molestando. Por ejemplo, me dice que tenemos priones, que hay ciertas proteínas oxidadas, que son los priones, ¿no?
Y así podemos ir testando cada uno de los órganos y los podemos también invertir frecuencias, podemos tratarlos. Por ejemplo, yo ahora puedo darle una frecuencia a Eva buena para su órgano, o podemos grabar distintas cosas que le vienen bien a su órgano en el chip que os contaba, ¿no? Es la verdad lo que os decía, parece un poquito complicado, ¿no? Pero es que al final somos frecuentes, ¿no? Y podemos compararlo con el anterior. Por ejemplo, ahora vamos a coger el intestino, que os contaba que siempre es la zona un poquito más conflictiva, porque también es un órgano de eliminación muy importante y todas las toxinas las intentamos eliminar al intestino. Voy en la búsqueda de los negros, pero yo creo que a Eva la tengo ya muy bien. Bueno, rojos sí. Entonces preguntamos, por ejemplo, ¿qué tenemos, qué patología tenemos? Y nos dice, bueno, tenemos un poquito de inflamación, ¿no? Si os digo que, por ejemplo, si busco microorganismos que me están haciendo mucho daño, van a salir en rojo. Eva, como ya está muy tratada, no tiene nada que le esté molestando en este momento, ¿no? Y bueno, podemos ver el linfático, podemos ver incluso pues muy detallados las distintas partes, podemos ir buscando, metiéndonos a nivel celular, podemos meternos incluso a nivel cromosómico. Si yo voy indagando, puedo llegar a ver un ganglio, como este es el caso del ganglio, preguntarle qué le pasa. Este es un ganglio linfático. Podemos entrar incluso a nivel más celular y ver qué tenemos dentro de los linfocitos. Este es un linfocito, podemos ver que está el linfocito intentando limpiar de nuestro organismo. Por ejemplo, ahora si le preguntamos qué tenemos dentro de nuestras células de defensa, qué están haciendo, ahí nos sale uno rojo, ¿ves? Ahí nos sale ya un rojito y nos está diciendo, cuidado, que me estoy comiendo a la ameba. Esta es la ameba, entonces yo puedo cargar su frecuencia invertida en el chip y le puedo dar esa frecuencia como si fuese una medicina, ¿no? Aquí lo que está haciendo ahora es copiar la frecuencia de la ameba invertida y la está poniendo dentro de ese chip metálico. Ahí, bueno, hay distintas teorías. En teoría, dentro del chip, unos dicen que dura poquito, otros que duran más. Pero bueno, habitualmente el chip lo dejamos en el paciente, si está libre de contaminación con wifi o con móviles, puede estar dándole frecuencias buenas alrededor de un mes, ¿no? Lo está copiando, termina de copiarlo, podemos copiar varias frecuencias y luego lo que os contaba que podemos también compararlo. Es, por ejemplo, con Eva tenemos estudios anteriores, podemos darle a comparar, ¿no? Y podemos tener, pues, por ejemplo, la imagen del hígado de antes y por ejemplo, el intestino. El intestino de antes, el intestino de ahora, nos dice un poquito cuál es la diferencia, el hígado de antes, el hígado de ahora, pues podemos comparar para ver cómo va mejorando el paciente, ¿no? Es muy interesante y bueno, no sé si podéis saber, os puede servir para haceros una idea de cómo trabajamos, ¿no? Con el paciente. Todo esto luego lo podemos un poquito comparar con estudios tradicionales, ¿no? Y de hecho habitualmente lo hacemos porque todavía los pacientes y nosotros, incluso nosotros, los médicos, nos cuesta, no tenemos todavía como la mentalidad de no hacer estudios, ¿no? Y entonces la mayoría de las veces cuando hacemos un estudio de disbiosis intestinal pues aparece por ahí esa ameba, con lo cual tenemos que admitir que nos ayuda bastante, ¿no? Y digo, incluso a la hora de tratamiento podemos, esas cosas que parece que están empezando a molestar, invertirlas y darlas en forma de frecuencias. Luego yo me imagino que tendréis preguntas, o sea que sin problema luego podemos contestaros lo que os queden así como dudas, pero yo quería traeros lo mejor en vivo y en directo para que veáis cómo funciona. Gracias. Bueno, pues ahora a continuación va a intervenir el doctor Sergio Mejía, que es médico especialista en cardiología y medicina integrativa. Va a entrar de manera virtual online. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el interés en este tema de la bioresonancia. Soy Sergio Mejía Diana. Desafortunadamente no he podido estar presencialmente allí, que era lo que inicialmente se pretendía y yo quería. Pero bueno, este es un mal menor.
habido cambios en mi vida últimamente durante este verano y prefiero dar esta charla así, aunque sea offline, para compartir un poco mi visión desde la cardiología de lo que es la bioresonancia. Estamos en un punto fundamental en el que es necesario que los sanitarios y la población en general abramos la mente al paradigma biofísico. Nuestra ciencia médica está impregnada de lo que es la bioquímica, los receptores, los fármacos, la tecnología de radiodiagnóstico basada en rayos X, ecografía, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, pero todavía le cuesta abrirse a los métodos de diagnóstico basados en el paradigma biofísico que son tan propios de la medicina integrativa. ¿Por qué funciona la acupuntura? ¿Por qué funciona la homeopatía? ¿Por qué podemos hacer un diagnóstico por reflexología podal, por auriculoterapia, por iridología? Porque hay otras fuentes de diagnóstico tanto o más fiables que las que usamos como diagnóstico de imagen, nunca funcional, casi nunca son funcionales. Apenas ahora empezamos a ver resonancia magnética funcional, el PET-TAC y cosas de estas, pero la imagen no siempre es la función. La anatomía patológica con la histología tampoco es muy funcional, es solo de imagen, de células congeladas y tratadas para ver en un microscopio. La visión de la biofísica, sobre todo de la bioresonancia, de la kinesiología holística, de la radiestesia, nos permite de una manera mucho más sencilla hacer diagnósticos tanto o tan fiables o mucho más fiables de la que nos ofrece la medicina convencional con sus técnicas de radiodiagnóstico y de analíticas. Entonces voy a contarles un poco mi visión de cómo uso yo en la consulta de cardiología integrativa un aparatito de bioresonancia. Y si la salud no fuera solo química, que fue como titulamos esta charla, quiero pasar la diapositiva. Eso, de la bioquímica a la biofísica. La medicina tradicional analiza la materia en sus formas de moléculas, enzimas, incluso genética, pero la bioresonancia lo que analiza es energía, campos electromagnéticos celulares, y para eso hay que reformarse. Los sanitarios, de esto hemos visto muy poco, y es necesario abrir un poco la mente y recuperar el conocimiento de esto para poderlo entender. Todo proceso fisiológico implica oscilaciones electromagnéticas, y esto cambia de horas, de minutos, de día a día. Por eso es que la bioresonancia a veces no es tan reproducible como nos gustaría. Por eso tenemos que renunciar a los diagnósticos de enfermedades crónicas a los que estamos acostumbrados. Es frecuente, por ejemplo, que yo me encuentre en pacientes que están haciendo un detox, un hipertiroidismo. Una semana me encuentro el hipertiroidismo, pero a las 2 semanas resulta que ya no hay hipertiroidismo. Esto para un endocrino convencional es un quebradero de cabeza, porque el endocrino convencional y los médicos de familia y todos nosotros fuimos formados para diagnóstico de hipertiroidismo, pues ya está, tratamiento, porque este paciente tiene un hipertiroidismo y eso ha venido a quedarse. Y supone un tratamiento ya de por vida, o que le quitemos la tiroides, o que le hagamos un tratamiento radiactivo para quitarlo, porque se le ha diagnosticado un hipertiroidismo. Igual con el hipotiroidismo, igual con otro montón de cosas. Pues con la bioresonancia te das cuenta de cómo funciona realmente el cuerpo y que no todo hipertiroidismo necesariamente es una enfermedad que ha venido a quedarse. Puede ser un momento en que el cuerpo, por ese mecanismo de detox, necesita acelerar el metabolismo, y la gran aliada para eso es la tiroides. Venga, vamos a acelerar el metabolismo, vamos a generar taquicardia, más flujo de sangre a través de todos los órganos, y con eso haremos una labor de detox más efectiva. Y aunque el paciente tiene ese día la tiroides con una hiperfunción, no necesariamente es que haya hecho un hipertiroidismo clínico que se vaya a quedar para siempre con él. Con este tipo de cosas y otras más, las que aprendí con la bioresonancia, e intento que todos nos vayamos empapando de este tipo de conocimiento. Dicho sea de paso, como todo proceso fisiológico implica oscilaciones electromagnéticas, el corazón es el mayor generador de ondas electromagnéticas del cuerpo humano. Por eso el corazón es un órgano vital para el estudio de la bioresonancia.
Es muy útil estudiar la bioresonancia desde el corazón. Dos conceptos útiles para entender la bioresonancia: resonancia y coherencia. Toda célula vibra a una frecuencia específica. En salud, son vibraciones coherentes y una resonancia armónica. Nuestras células, nuestro cuerpo, si fuera un instrumento musical, está perfectamente afinado. Eso significa la salud. Ahora, en enfermedad tenemos incoherencia y pérdida de la sincronía biofísica. El instrumento se desafina. Los equipos de bioresonancia lo que hacen es medir y corregir esas incoherencias. Simplemente son afinadores. Cuando yo uso esta figura en la consulta, el paciente lo entiende más fácilmente. Es como un detector de la afinación del instrumento, que es tu cuerpo, y un reafinador por las herramientas que nos ofrece cada una de las máquinas de bioresonancia. El cuerpo es un sistema cuántico resonante. La información precede a la materia. Esto es clave para poder entender ciertas cosas que encuentras con la bioresonancia. Y a esto se le denomina modelo informacional. Primero viene información y luego la materia adopta la forma que ha sido informada. Esto lo entendemos más o menos desde la genética. El ADN tiene una información a través del RNA mensajero. Se transmite a los órganos de las células y la célula adquiere la forma que genéticamente se le ha dicho que tenga. Pues claro, desde la epigenética de Bruce Lipton y similares tenemos ya la idea y la certeza de que la genética, esa información que recibe la genética, es una información mental, es una información emocional. Cada órgano posee un patrón de frecuencia que puede ser estable o inestable dependiendo de la información que está recibiendo. Pues de todo esto, el corazón actúa como un resonador central, porque sincroniza los ritmos eléctricos, los ritmos electromagnéticos y los ritmos biológicos. De ahí la importancia de técnicas como la coherencia cardíaca, que hacen que tu corazón entre en coherencia, y desde el corazón, el cerebro y todos los demás órganos van a seguir esa estrategia, esa respuesta de la orquesta al director de la orquesta, que eres tú, la mente, las emociones. Las alteraciones electromagnéticas pueden preceder a los cambios bioquímicos. Por esto encontramos alteraciones en la bioresonancia que no se corresponden a los campos o a los hallazgos en las diferentes técnicas de diagnóstico. Es frecuente que yo me encuentre una bioresonancia que me habla algo de una válvula mitral, e inmediatamente después le hago la ecocardiografía y veo que la válvula mitral funciona bien. Al principio yo decía, claro, esto de la bioresonancia no funciona, la válvula mitral está bien, y me está diciendo que está mal. Es el patrón de frecuencia informacional el que está mal, y si a ese paciente no se le corrige ese patrón informacional, es decir, ese problema emocional que tiene, ese tipo de estrés que tiene, tarde o temprano acabará desarrollando una alteración de la válvula mitral. Es una de las grandes ventajas de las máquinas de la bioresonancia. Por dar una pincelada rápida del lenguaje de la bioresonancia, hablamos de etalones. El etalón es un patrón de referencia electromagnético. La máquina de bioresonancia lo que tiene es una biblioteca digital de frecuencias fisiológicas, patológicas o de sustancias y microorganismos. Entonces el dispositivo compara el campo del paciente con el patrón de referencia electromagnético y detecta las posibles desviaciones. Con esto mide el coeficiente de correlación espectral, es el indicador de resonancia, aquello que estás investigando en ese momento. ¿Está afinado o está desafinado? Esto es lo que se ve. En esta gráfica vemos cómo la máquina, concretamente la mía, la ESBIA, tiene un patrón de referencia y luego está midiendo el patrón de referencia del paciente, y según lo que encuentre, pues le da una clasificación de 1 a 6, siendo 1 bien afinado, siendo 6 totalmente desafinado, y un rango que pasa por el 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el corazón, el sistema de conducción eléctrico de un paciente que vi hace un par de días, una paciente joven, 30 y pocos años, que viene a consulta de cardiología por palpitaciones y porque cree que su corazón late más rápido de lo normal.
Como veis, no hay un problema severo, predominan los puntitos, los rombitos amarillos y algunos triangulitos naranja, que es el número 3, pero no hay grandes desviaciones, no hay ninguna cosa preocupante. No sustituye la bioresonancia lo que es el electrocardiograma, la ecografía, la analítica. Esta mujer tenía un electrocardiograma normal, una ecocardio perfectamente normal y no tenía alteraciones de analíticas, pero complementa el diagnóstico clínico. Como he venido diciendo, requiere una formación en interpretación de lo que es la biofísica y su mayor valor, detectar disarmonías antes de la patología estructural. Siguiendo con la paciente, está atravesando una época de mucho estrés, tiene 2 hijos pequeños, pretende cambiarse de casa y está en ese momento clave en que tiene que decidir despegarse de su familia, se cambia de país, se va a otro sitio y está teniendo un estrés importante, pero algo le llama que debe hacer ese cambio, su marido está convencido que deben hacer el cambio. Seguimos investigando el corazón y vemos que casi todo es amarillo, naranja, pero hay algunos puntitos de triángulo rojo que ya son una alarma en ese corazón. ¿Por qué puede haber un triángulo rojo? Las válvulas están medianamente bien, no hay ninguna alteración, y ya os digo que la ecografía no mostraba alteraciones valvulares, pero a la hora de ver las arterias coronarias sí que vemos aquí que hay un riesgo importante en las arterias coronarias. No tiene angina de pecho, si hiciéramos un cateterismo posiblemente nos encontraríamos un corazón perfectamente normal, pero cuando le pregunto aquí a estas arterias coronarias con su patrón rojo por la psicología emocional o por los conflictos emocionales, inmediatamente saltan las alarmas. O sea, se ve que este corazón está sufriendo de un estrés que se puede llegar a manifestar, si esto lo cronificamos en el tiempo, por una patología coronaria. No tanto con el tema de las arritmias, que hemos visto que el sistema de conducción eléctrico está perfectamente bien, pero sí que tiene signos de alarma en las arterias coronarias, con lo que a esta paciente se le advierte, no desde el miedo, wow, ¿cómo están las coronarias aquí en esta bioresonancia? No estoy, yo me lo callo, pero sí le digo, oye, este conflicto que tienes es bueno que lo resuelvas, y ahí es cuando entra la parte holística de la consulta. Es una maravilla y vaya, es un caso muy sencillito, hay otros mucho más complejos que nos permiten hacer el diagnóstico, buscar herramientas terapéuticas. Esta máquina nos sugiere herramientas terapéuticas desde la gemoterapia, la fitoterapia, la homeopatía, incluso los remedios alopáticos, las flores de Bach. Tiene una cantidad enorme de posibilidades y puedes testar fármacos externos también que te digan cómo recuperar lo que haya que recuperar, cómo reafinar ese órgano, en este caso esas arterias coronarias que pueden estar sufriendo, aunque la paciente no fume y no tenga ningún factor de riesgo de los tradicionales, pero sí que tiene el principal factor de riesgo de las enfermedades coronarias, que es el estrés emocional por el que está pasando ahora mismo. ¿Cuál es el futuro de la cardiología? ¿Hacia dónde vamos? A entender los conceptos de coherencia, frecuencia y conciencia. El corazón como un asiento de la conciencia del ser humano. Inspirados por Fritz Albert Popp y el HeartMath Institute, que son los que hablan de coherencia cardíaca, del campo cuántico del corazón, la enfermedad es una desarmonía vibracional y la curación es el retorno a la resonancia. Pero pues que esta charlita haya sido de utilidad, es importante que abramos la mente, que salgamos del paradigma exclusivamente bioquímico y de técnicas de diagnóstico, que están muy bien aplicadas, pero la bioresonancia es una maravilla y nos permite, sobre todo, detectar las cosas antes de que ocurran. Muchas gracias una vez más a los organizadores del evento por la invitación y a vosotros por vuestra asistencia. Y seguimos con el programa. Buenas noches. Bueno, a continuación va a intervenir doña África Jareño Ruiz, que es técnico superior en dietética y experta en bioresonancia cuántica.
muchísimas gracias a todos los asistentes que hacéis posible este evento tan importante para nosotros, a los compañeros y por supuesto a esta casa del Centro Riojano que tanto quiero yo personalmente. No voy a decir nada más de bioresonancia que me han dicho mis compañeros antes y prefiero traer un caso real de una paciente que bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el dolor, ¿no? y cómo la bioresonancia lo aborda en distintas sesiones. Entonces quiero que salga aquí con nosotros Isabel, por favor, y nos cuente su caso. Esto es mucho papeleo, pero soy muy breve. Pues yo comencé en febrero del 23 a tener mucho dolor en la rodilla izquierda. Fui a los médicos tradicionales, traumatólogo, con el de cabecera, el traumatólogo, las ecografías, las radiografías, y el diagnóstico era pata de ganso, artrosis, inflamación, tendinopatía, meniscopatía, y yo cada día estaba más coja, aunque hacía rehabilitación, hacía la rodillera, ratos de calor y ratos de frío, y estaba como bastante desesperada después de una infiltración que me dejó más coja que al principio. Por una casualidad, una amiga mía que tenía otra lesión totalmente distinta me dijo: he conocido a una persona que es increíble, que quita el dolor, que la máquina te analiza el estado anímico en el que estás y te ayuda emocionalmente. Tengo que conocer esa nueva tecnología, a ver si salimos de esta crisis en la que estoy metida. Y conocí a África en abril del 2024, casi un año de sufrimiento de la rodilla. Iba con curiosidad, porque todas las cosas nuevas es una situación que dices: a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde me meto? ¿Y cómo va a funcionar? Y los resultados pues fueron muy satisfactorios. La primera sesión, el escáner, como hemos visto, me identificó totalmente. Incluso, como ha dicho el doctor cardiólogo, el estado anímico se disparaba. Y entonces, en vez de ir cada mes o cada un periodo largo, le dije a África: esta rodilla hay que curarla cuanto antes. Pues en 4 semanas podemos curar la rodilla. 4 semanas, eso es como después de 2 años casi de no parar de tratamientos. Pues nada, fui cada 4 semanas, cada vez iba mejor, y ahora no os digo que no me duela nunca, porque sería mentira, porque con la artrosis y todas estas diagnósticos, pero hago una vida totalmente normal y me duele esporádicamente, como a cualquiera nos puede doler el dedo, una cabeza, no sé, una contractura, pero que no es una cosa que sea así de primera fila, de primera importancia. Entonces he recomendado a muchísima gente este tratamiento, que algunas me han hecho caso, otras no hacen caso porque están más a la expectativa, como nos puede parecer a todos, y esas a su vez van avisando a otras amegas. Ventajas: que no es nada invasiva esta terapia, que no es dolorosa, que hace que la persona mejore en toda su integridad, porque al hacer el escáner ya se ve cómo no se puede aplicar toda la terapia a la vez, porque te puedes volver loca y ella también, pero que sí, poquito a poco vas logrando el equilibrio armónico, como se ha repetido varias veces aquí, de la música que el organismo necesita. Vamos a pasar a proceder a presentar a don Francisco Mesa, que es experto en probióticos de Laboratorios Metofan.
Gracias por la presentación. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Mesa, soy CEO de Laboratorio Metofan. Actualmente es el único laboratorio que se dedica en exclusiva a la investigación en el desarrollo de paraprobióticos, gracias a una patente de un miembro de nuestro equipo de aislamiento, obtención y purificación de microorganismos. En mi intervención expondré el papel que desempeñan los paraprobióticos en la activación del sistema inmunitario, pero más allá de la química tradicional, abriendo una nueva parcela de conocimiento que busca modular nuestra forma de vida y a través de los códigos biológicos. En este índice detallo los principales puntos que voy a exponer en mi presentación. Pues bien, los paraprobióticos son fragmentos derivados de microorganismos, principalmente bacterias y también algunas levaduras, como puede ser Saccharomyces cerevisiae, que siempre que se administren en las dosis adecuadas van a ser capaces de activar el sistema inmunitario y reforzar las defensas del huésped. Pero bien, aunque se encuentren inactivos, conservan patrones moleculares asociados a microbios, que también se les conoce como MAM, como pueden ser el ADN bacteriano, que reflejo aquí en pantalla. Lo que pasa es que al ser una tele no se ve. Después el peptidoglicano, que lo tengo señalado en la parte exterior. Después también encontramos en gram negativa, en bacterias gram negativas, encontramos el lipopolisacárido LPS. En gram positiva encontramos el ácido teicoico, y también en levaduras, como he comentado, tenemos polisacáridos como son los betaglucanos o las manosas. Pues bien, encontramos que, como todos hemos escuchado en la actualidad, el concepto de probióticos, pero nuestro concepto es emergente, que se denominan paraprobióticos y presentan dos beneficios principalmente, como son una mayor seguridad, puesto que no pueden replicarse ni causar infecciones, y también una mayor estabilidad, porque mantienen su eficacia sin requerir unas condiciones especiales de almacenamiento ni tampoco de supervivencia intestinal. Bien, en esta ilustración reflejo cómo a través de los TLR, que serían los receptores de nuestro sistema inmunitario, la esfera, que sería, por ejemplo, peptidoglicano, una fracción de este microorganismo, la reconoce nuestro sistema inmunitario, y esto es lo que permite a nuestra defensa distinguir entre antígenos inocuos y patógenos, manteniendo de este modo una homeostasis inmunológica. La tan conocida hipótesis de la higiene, y que actualmente está muy de moda, sostiene que la reducción del contacto con estos microorganismos ambientales, debido a la urbanización, a una elevada higienización, a la reducción del contacto con microorganismos o con la tierra, ha alterado el entrenamiento inmunitario y ha aumentado de este modo el riesgo de asma, el riesgo de alergia o el riesgo de enfermedades autoinmunes. Asimismo, también hay que considerar numerosos estudios epidemiológicos que muestran que los niños que se crían en entornos rurales y que por lo tanto están más expuestos a una diversidad microbiana desarrollan un sistema inmunitario que es más tolerante, y esto se consigue gracias a diversas vías, como son la modulación de unas vías concretas antiinflamatorias, como mostraré más con posterioridad, y también la inducción de diversos linfocitos T reguladores. En este sentido, los paraprobióticos se establecen como una estrategia segura para poder reintroducir estas señales microbianas al inducir una respuesta inmunitaria que nosotros queremos, deseamos. Y de este modo se imita esta estimulación inmunitaria y que ha modelado todo nuestro sistema inmunitario durante toda la historia. Pues bien, los paraprobióticos se comunican, como ya he comentado anteriormente, con nuestro sistema inmunitario gracias a los receptores de reconocimiento del patrón. En pantalla he reflejado los TLR, o también se les denominan receptores tipo TOL, que los voy a exponer en la siguiente diapositiva, y que reconocen una diversidad de biomoléculas, como son peptidoglicanos. Pero también, si el peptidoglicano, por ejemplo, atraviesa la membrana citoplasmática, que sería esta bicapa lipídica, estos peptidoglicanos son reconocidos por los receptores NLR, que pueden ser receptores tipo NOS1 o tipo NOS2, y también podemos potenciar una respuesta inmunitaria, dependiendo del contexto en el que nos encontremos.
Y también tenemos las lectinas, referido a la levadura. Las lectinas tipo C son proteínas que se unen a manosa o a beta-glucano y activan una cascada de señalización que permiten también modular la respuesta inmunitaria. Pues bien, como he comentado, los receptores TLR o tipo TOL están presentes en todo tipo de bacterias. En la gram positiva, por ejemplo, el TLR2 sería, es capaz de reconocer peptidoglucanos bacterianos. En cambio, el TLR6, por ejemplo, sería capaz de reconocer los ácidos lipoteicoicos. En las bacterias gram negativas encontramos como los polisacáridos pueden ser reconocidos en este caso por los receptores TLR4. También encontramos, cuando nos situamos en el núcleo, como los receptores TLR9 son capaces de reconocer moléculas de ADN con motivos de citosina, enlace fosfodiéster y guanina. Aquí nos adentramos en el mecanismo que interfiere en el sistema inmunitario, más concretamente en la modulación. Pues como he comentado, tiene lugar una detección inicial por estos receptores de reconocimiento del patrón y después se activan ya las cascadas de señalización intracelular. Movilizan principalmente factores de transcripción, que son proteínas, como el factor nuclear de la cadena ligera capa de las células B y la proteína activadora 1, que se movilizan al núcleo de las células inmunes para modular la respuesta inmune. Y esto tiene como principal efecto una cascada de citoquinas, que son mensajeros que no tienen por qué causar inflamación, sino que también pueden frenar la respuesta inmunitaria, como comentaré más adelante. Entonces, en este sentido, la respuesta puede ser bidireccional. Pueden estimular o frenar la respuesta inmunitaria dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Esta ilustración que les reflejo en pantalla va referida a un caso de estimulación del sistema inmunitario, con una cepa en concreta inactivada que es el Bacillus belecensis, en el que los macrófagos, a través de sus receptores del sistema inmunitario, son capaces de activarse y desencadenan una cascada que conlleva la producción de óxido nítrico y también de diversas citoquinas como la interleuquina 1, beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y esto activa a las células vecinas para poder eliminar los patógenos correctamente. Un ejemplo práctico en contraposición sería de inhibición del sistema inmunitario, pero en este caso la cepa con la que se ha realizado el estudio es con Lactobacillus salivarius, que actúa sobre los receptores TLR2 y la molécula intercelular 3 de la célula dendrítica, que está representada por DC-SYN, y se activa igualmente una cascada de señalización que termina con la activación de la interleuquina 10, que hace que se exprese una célula T reguladora que conlleva una respuesta antiinflamatoria. También cabe destacar el TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta, que hace que no se expresen las células T reguladoras 17, que serían proinflamatorias en este caso y nos interesan. Pues bien, hemos comentado cómo interfieren los paraprobióticos en el sistema inmunitario, pero también los paraprobióticos pueden reforzar las uniones estrechas entre células epiteliales y esto consigue aumentar la integridad de la mucosa y reduce la permeabilidad intestinal. También estimula la producción de mucinas, que son sustancias protectoras para el intestino, y de péptidos antimicrobianos, que son biomoléculas muy interesantes para poder eliminar patógenos de forma óptima. También se ha demostrado en numerosos estudios que ejercen un efecto indirecto sobre la microbiota intestinal. Esto permite, en este caso ha sido un estudio realizado con Bacillus belecensis inactivado y se ha observado una mejora en la composición microbiana, puesto que han aumentado familias beneficiosas como son Lactobacilliaceae y Akkermansiaceae, y se han reducido familias que son proinflamatorias, como sería Desulfohydrionaceae. Y a colación con lo que he comentado con anterioridad, a nivel inmunológico, estas señales que se generan tanto por las células epiteliales como por las células dendríticas van a desencadenar una cascada de citoquinas que van a hacer que se diferencien los linfocitos T vírgenes hacia distintos subtipos de efectores según el contexto en el que nos queramos situar, si inhibir la respuesta inflamatoria o potenciar la respuesta inflamatoria para eliminar un patógeno. También les vamos a dejar unos dípticos para que tengan ustedes la ponencia y por ejemplo puedan comprobar, que lo considero muy interesante,
como estas cepas paraprobióticas de microorganismos que se encuentran inactivados, pues distintos componentes como son ácidos lipoteicoicos en la gram positiva o bueno, una serie de biomoléculas bastante detalladas, pues ejercen una serie de efectos que están actualmente en auge en estudio. Y por último, me gustaría destacar que los paraprobióticos constituyen de este modo una estrategia innovadora para fortalecer la salud inmunológica de una forma segura, y en contraposición a los probióticos nos ofrecen unos beneficios similares, pero nos evitamos el riesgo de infección o el riesgo de estabilidad del producto. Y en nuestra opinión debe la investigación futura proyectarse hacia la integración de los paraprobióticos en la medicina personalizada, porque si somos capaces de conocer los receptores del sistema inmunitario y las biomoléculas que activan esos receptores del sistema inmunitario, podremos diseñar unas formulaciones a medida para las distintas patologías. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias por su atención. Ahora dejo a mi amiga Nekane, que va a exponer un caso clínico. Hola, buenas tardes. Yo soy... Bájale. Si lo sujetas, ¿se oye? Sí, claro. Vale. Y si me bajas el de la tri, por favor. El de la tri. Ahí. Genial. Gracias. Bueno, pues yo soy Nekane, soy farmacéutica de oficina de farmacia, y yo en mi caso, pues bueno, me llega muy de cerca porque es mi hijo. En 2011, en mayo, él hizo una anafilaxia. Estábamos comiendo en casa y de repente, comiendo un arroz tres delicias que llevábamos comiendo toda la vida, un montón de años, pues de repente empezó a tener dificultad para tragar, se llenó en cuestión de 20 minutos de abones de pies a cabeza. Y claro, como farmacéutica y alérgica también, pues polaramina y alcance, corriendo a urgencias, adrenalina, bueno, pues todo lo que es una anafilaxia. A los 2 meses volvió a hacer un proceso parecido y bueno, ya estábamos en el hospital también, en La Paz, que le llevaban en alergología. El resultado de todas las pruebas fue que tenía alergia a cefalópodos, crustáceos, moluscos, jengibre, sésamo. Bueno, de no tener nada, pues infinidad de alergias y con la consecuente limitación pues, de la alimentación. Mi madre también farmacéutica siempre pues, me ha inculcado en la búsqueda de terapias naturales. Ella lleva trabajando en la homeopatía, por ejemplo, desde hace 40 años. Bueno, siempre nos ha gustado mucho y llegó a nuestra vida los paraprobióticos. Para mí han sido claves y fundamentales en la vida de mi hijo, porque gracias a ellos, en la medicina tradicional no hay nada salvo pues, antihistamínicos, adrenalinas, corticoides y demás, que eran los tratamientos que me ofrecían, pues no tenía otra alternativa. Y yo no quería que mi hijo estuviera toda su vida mirando etiquetas de productos en la comida, para ver qué puedo comer, qué no puedo comer, siempre con la adrenalina a cuestas y demás. Y gracias al tratamiento de estos paraprobióticos, en cuestión de 1 año, ¿vale?, le fuimos haciendo las correspondientes analíticas, los PRICs, que son las pruebas que te hacen en los brazos, etcétera, etcétera, y a día de hoy no tiene ninguna alergia. Ha superado con distintas provocaciones, se le han hecho las provocaciones correspondientes, de hecho tengo los informes si alguien quiere, y los ha superado todos. Con lo cual ya, pues claro, nuestra vida ha cambiado infinitamente. Yo tengo que agradecer mucho a los paraprobióticos y a ese tratamiento tan estupendo. De hecho, en la farmacia los tenemos, los recomendamos activamente y tengo más casos de pacientes con problemas de alergias alimentarias que han mejorado mucho. Y eso es mi experiencia. A continuación vamos a ceder el turno de la palabra
al profesor investigador experto en bioresonancia cuántica, don David Alcalá. Muy buenas tardes desde San Sebastián. Estamos aquí en Guipúzcoa y quería enviar un mensaje. Es un vídeo corto, ya que no puedo estar presencial con vosotros. Me encantaría, son personas que están en la charla de hoy y que admiro a nivel profesional y a nivel personal. Son excelentes profesionales y mejores personas. Y quería aportar lo que me han pedido, que sería pues una breve explicación de lo que estamos haciendo. Estoy en un doctorado de nivel 8, estamos haciendo investigación sobre biomateriales basados en materiales que tengan propiedades electromagnéticas. Estos materiales tienen capacidad de expresión y de reverberación celular, y la bioresonancia trata sobre este campo. Hay una serie de longitudes de onda a partir de 0,4 hercios por ciclo hasta 250.000 o más hercios. El cuerpo humano, las células humanas tienen capacidad de percepción definida. Hay células que actúan a diferentes longitudes de onda de radio. Tendríamos dos grandes familias, las familias mesenquimales y hematopoyéticas a nivel de células madre, y estas células tienen capacidad de reverberar estas frecuencias. Lo que hacemos en el doctorado es probar diferentes biomateriales. Estos biomateriales resuenan con estas células y podemos fijar a través de diferentes sistemas, uno de ellos es el sistema BICOM, cómo estos materiales pueden incidir también sobre tejidos vivos. Una de las cosas que tiene BICOM, por ejemplo, son los biochips. Son dispositivos de acero inoxidable M2, y estos círculos, estas placas, fijan durante 6-7 días de manera óptima la información que se les graba, y así podemos participar en una interacción celular diferente a las interacciones a nivel bioquímico. Los complementos naturales son unos elementos básicos hoy en día para poder dar ayuda a nuestro equilibrio fisiológico, pero no cabe duda que no solo es la única vía. Existen campos de actuación fotónica, reverberancia celular a través de ondas magnéticas, de ondas eléctricas. Hay un sinfín de elementos que pueden participar en este proceso de sanación y apoyar con rigor y disciplina científica estos protocolos. Creo que es un deber que nos atañe a todos. Sin más, espero poder ir presentando los resultados que se vayan dando con el doctorado. De momento hay una interesante aplicación ya, y espero poder estar presencial en otra edición allí en Madrid con todos ustedes, y saludar a mis compañeros. Un abrazo sincero desde San Sebastián, y estamos en contacto. Adiós. La evolución del diseño de productos deportivos está siendo impulsada por la incorporación de biomateriales avanzados, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar el rendimiento y la seguridad de los atletas de alta competición. En este contexto, esta investigación tiene como objetivo analizar la caracterización de biomateriales con propiedades electromagnéticas, como el grafeno, el oro de 24 quilates, la pirita, la shungita, el acero inoxidable M2 y el vidrio cálcico sódico. El conocimiento de la biomecánica deportiva permite explorar soluciones que contribuyan a la reducción del riesgo de lesiones mediante la aplicación de un enfoque transdisciplinar en el diseño de productos.
Los ensayos previstos buscan establecer bases técnicas y desarrollar métodos específicos que se incorporen al diseño y prototipado de nuevos productos para atletas de alto rendimiento. El bioelectromagnetismo estudia cómo los organismos vivos interactúan con campos electromagnéticos y cómo ciertos biomateriales pueden modular estas interacciones en el diseño deportivo. En la fase exploratoria del diseño, analizamos biomateriales como grafeno, oro de 24 quilates, shungita, acero M2 y vidrio sódico-cálcico, registrando sus propiedades electromagnéticas y su potencial deportivo. Este proceso nos permite establecer un primer mapa de correlaciones entre materia, señal electromagnética y aplicación en el cuerpo humano. En la fase generativa, integramos los biomateriales en prototipos deportivos, plantillas con oro de 24 quilates, férulas de acero M2, vendajes de shungita, indumentaria con grafeno y protectores de vidrio sódico-cálcico. Cada prototipo refleja el potencial del material en interacción con la biomecánica del atleta. En la fase evaluativa, los prototipos se prueban en condiciones reales con atletas de alto rendimiento. Se miden variables de ergonomía, reducción de la fatiga y capacidad de recuperación. Estos datos permiten valorar con precisión el efecto de cada biomaterial en la optimización del esfuerzo y la transmisión de información biométrica. El bioelectromagnetismo aplicado al diseño deportivo ofrece beneficios tangibles. Reducción de la fatiga, mejora de la oxigenación, protección estructural con vidrio sódico-cálcico y personalización adaptada a las características del atleta. Estos resultados abren la puerta a una nueva generación de productos basados en ciencia y diseño aplicado. El diseño metodológico convierte el bioelectromagnetismo y los biomateriales en innovación aplicada. Ciencia, deporte y diseño vibran al unísono para transformar el rendimiento humano y proyectar el futuro del diseño deportivo. ¡Qué impresión! Con este vídeo que nos ha proporcionado nuestro compañero David Alcalá, lo que queremos es que veáis que en la universidad se están haciendo muchísimos trabajos con bioresonancia, ¿no? y hasta dónde podemos llegar con ello. Y gracias. Muchas gracias, África. Y bueno, a continuación vamos a dar turno pues, a una parte un poco más lúdica y vamos a escuchar la interpretación y dar paso a Utara, que es un músico reconocido por su trabajo con la flauta, la artesanía y la música ancestral, que nos va a deleitar a todos los asistentes en el día de hoy con unos minutos, con una interpretación creada especialmente para esta ocasión. Demos un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ha costado un poco, ¿eh? Oye, un aplauso, ¿eh? Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí compartiendo pues toda esta información que es tan valiosa. Muchos tampoco conocemos. Virginia sí conoce muy de fondo todo este tema. Yo, bueno, pues me ha gustado mucho enterarme de cosas que no conocía. Poco también volvemos al origen, ¿no? Con todo esto, ¿no? Recordar cuál era nuestro estado más integral, ¿no? Nuestro estado más óptimo de salud, no solo física, también mental. Y si mejora nuestra mente, si mejora nuestro cuerpo, mejora nuestra mente y también nuestras emociones, ¿sí o no?
¿Sí o no? Entonces, bueno, pues también la flauta nativa americana, pues que fabrico, porque soy fabricante, es en nuestro trabajo, ¿no? Fabricamos este tambor inspirado en la cultura de los nativos americanos, y esta flauta también. Son flautas muy especiales también, porque luego la simpleza, se ha hablado mucho de la música, y fíjate que hay veces que las cosas no deben ser complicadas, no deben ser complejas. Tampoco los caminos deben ser pues tortuosos y dificultosos, ¿no? de atravesar por ello. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere compromiso. Y eso un poco nos invita a reflexionar la música. Esta flauta también, las melodías que se van a salir de ella son sumamente sencillas. De hecho, tiene una escala que es la escala pentatónica, que solo tiene 5 notas. ¿Cuántas tiene? 5. Eso. Bueno, así que nada, espero que os guste. Vamos a estar muy poquito también. Son un par de temas que duran 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, es un pequeño viaje. Si quieres cerrar los ojos, cierra los ojos. Sí, lo importante es que tengas abierto el corazón. ¿Y qué vas a tener abierto? Eso es.
Muchísimas gracias, Utara. Y bueno, pues antes de proceder a la finalización de esta mesa y de esta conferencia tan interesante en el día de hoy con diferentes ponentes, queremos preguntar a ver si hay alguna mano alzada para poder, que tenga alguna duda de alguna de las cuestiones y la quiera dirigir a alguno de los miembros de la mesa. Bueno, pues como parece ser que no ha habido ninguna, ninguna pregunta. ¿Sí? Sí, yo no sé si habla un poco alta, por favor, sí, Gloria. yo no sé si tengo alguna enfermedad o no, pero si me ponen ese aparato, ¿me lo detectan? Si tengo una enfermedad. Y resulta que sí. A ver, medicina integrativa, nosotros siempre decimos que la medicina convencional a veces es como un coche que ya se ha parado. Y entonces tenemos una medicina convencional para el coche parado muy buena. Yo he sido intensivista hasta hace 2 años, he trabajado en intensivos pediátricos y la medicina convencional que tenemos en España es una medicina muy buena para el coche parado. Pero a veces el coche todavía no se ha parado, pero hace ruido, ¿no? Es como, yo soy un desastre con los coches, mi coche hacía ruido pero no tenía tiempo y al final me cargué el motor. Entonces es un poquito, con la medicina integrativa y con este instrumento de las bioresonancias, lo que intentamos ver, como muy bien decía nuestro compañero Sergio, es antes de que el coche se pare, qué avisos nos está dando el cuerpo, ¿no? Y claro, al final nosotros somos como una lavadora, funcionamos con frecuencias, funcionamos con una corriente, ¿no? Y lo que ve es que hay pues pequeños fallos en esa corriente, que no tenemos la música afinada, que nuestra flauta no está afinada, ¿no? Y entonces lo que intentamos es afinarla, ¿no? Afinarla muchas veces incluso de forma muy respetuosa con frecuencias, ni siquiera con bioquímica, también lo podemos hacer con bioquímica. Y también la frecuencia que se nos olvida, que es la más importante, que es la verdadera corriente que nos mueve, no es la frecuencia bioquímica, sino muchas veces es la parte inconsciente. Esa parte inconsciente que es el equilibrio entre el sistema nervioso autónomo, entre el famoso vago, el nervio vago del que se habla, ¿no? Y también eso lo ve, es una chivata, ¿no? Porque a veces hay un paciente en que tenemos el riñón negro y decimos, pero qué raro si no hay ningún bicho que le esté molestando, pero qué raro si no hay ningún tóxico que esté en el riñón, ¿no? Y de repente le damos a esa parte de la bioresonancia que nos mide las emociones y nos sale miedo, ¿no? Y decimos, qué casualidad, ¿no? En medicina china el miedo es el riñón, ¿no? Y entonces ya uno le pregunta al paciente, ¿por qué tiene usted tanto miedo, no? ¿A qué tiene usted miedo? Ah, pues no, yo miedo no, me quedé huérfano cuando tenía 6 años, ¿no? Como nos pasa a veces, ¿no? Entonces ahí lo que nos permite la bioresonancia es que la frecuencia quizá más importante y la que nunca tenemos en cuenta es la parte inconsciente, es nuestra frecuencia emocional, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver incluso con traumas, entre comillas, de cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, es lo que decía Sergio, ¿no? Esa paciente realmente no tenía ninguna alteración mental, pero su parte emocional podía acabar enfermándola. Son como pequeños adivinos, por eso siempre decimos que no les podemos engañar, ¿verdad, Eva? Sí, entonces es una forma de hacer prevención que yo creo que nos puede venir a todos siempre y cuando no nos asustemos, no lo tomemos como qué horror, estoy negro por dentro, ¿no? Me van a detectar algo. Sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir. Sí. Los dolores, por ejemplo, en rodilla o planta de los pies, eso también influye, puede acceder a que no tengas ese dolor, que podamos prevenir ese tipo. Vamos a ver, lo que va a ayudar es a que ese dolor disminuya y vamos a ver cuál es el origen, ¿no? ¿Qué es lo que ha producido ese dolor en la rodilla, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos sostener más y por eso nos está doliendo la rodilla? Y si es la derecha o la izquierda, pues vamos a ver de dónde viene, ¿no? Si hay una parte que tiene que ver con padre, madre, hijos, jefe, en fin, en dónde está ese desequilibrio. Y lo bueno es que se lo vamos a hacer saber a la persona. Entonces la persona va a ser consciente en todo momento de, anda, pues es verdad, cuando ha pasado esto es cuando me ha empezado a doler la rodilla.
Y luego vamos a dar un empujoncito con las frecuencias un poco pues para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que es autorregenerarse y autocurarse un poco, ¿no? Que es para lo que estamos nosotros creados, yo creo. Muy bien. O sea, que quiere decir que, pues, por ejemplo, hay gente que se pincha, ¿no?, para los dolores, que podemos prevenir de ese tipo. Todo es complementario, ¿no? Y yo creo que es importante siempre ver cuál es el origen, ¿no? La medicina integrativa es una medicina del por qué, ¿no? Y hay un chiste, ¿no?, que por qué la rodilla derecha y no la izquierda. Cuando uno va al traumatólogo y le dices que usted es muy viejo, dice, pero es que las dos rodillas tienen la misma edad, ¿no? Entonces, bueno, en medicina integrativa, la medicina integrativa es una medicina, como digo yo, del por qué, ¿no? Intentar ver qué está pasando. Y hay unos libros básicos. A mí hay un libro que yo os recomiendo, porque también como el paradigma de las bioresonancias nos llama mucho la atención, que es La medicina patas arriba, y si Hammer tuviese razón, ¿no? Y es un poquito que la importancia del origen emocional, en ese sentido, en lo que hablamos de la regulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, cuando nosotros como médicos convencionales nos cuentan un poco la medicina germánica, la primera reacción es decir, ¿cómo te puedes creer eso, ¿no? Pero cuando llevamos muchos años, yo llevo 35 años de médico, tenemos que decir qué razón tenía Hammer, ¿no? Y entonces la parte emocional es una parte que es difícil verla y en realidad es una frecuencia que las bioresonancias nos pueden un poco ayudar a detectar nosotros, y incluso pues es como podemos también abordarlo con el paciente, incluso de forma inconsciente, o sea, sin decírselo, ¿no? Porque si ha sido un trauma, lo que encontramos o algo muy gordo, lo podemos desensibilizar, ¿no? Es un arma muy potente a nivel emocional también. Muchísimas gracias, doctora Vegara, por estas explicaciones, y vamos a ir concluyendo esta mesa del día de hoy, y tengo que volver a agradecer la presencia, en primer lugar, de África Jareño. Esperemos, África, que todas esta introducción a la bioresonancia en el día de hoy pues sea el inicio, y bueno, que conozcamos una segunda parte aquí en el Centro Riojano de Madrid, porque yo creo que los asistentes así también nos lo van a demandar luego, sobre todo por el interés que han creado en la misma. Muchísimas gracias, Javier Pastor, también por tu presencia, doctora Vegara, y también a la presencia de Francisco Mesa, y luego a las dos personas, los dos doctores que han entrado de manera virtual, tanto David Alcalá como Sergio Mejía. Ahora, a continuación, pues vamos también a activar las emociones, pero vamos a activar las conexiones neuronales de la forma que sabemos hacerlo nosotros en el Centro Riojano de Madrid, y es compartiendo una copa de vino, y de esa manera vamos a poder relacionarnos todos nosotros. Muchísimas gracias.